Buenos días, aventureros, a este nuevo episodio Desarrollando en Java con programación orientada a objetos. Para esta ocasión vamos a revisar un nuevo concepto denominado polimorfismo, que también es uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Nos dice por aquí que el polimorfismo es un concepto fundamental en la programación orientada a objetos que permite a los objetos de diferentes clases ser tratados como objetos de una clase común. En otras palabras, es la capacidad de un objeto de adoptar múltiples formas. Este concepto se utiliza principalmente para sobreescribir métodos en clases derivadas, lo que permite que una misma operación tenga comportamientos diferentes según el tipo de objeto el cual pues la ejecute. Nos dice que para la aplicación de polimorfismo vamos a seguir trabajando en el mismo ejercicio de persona. En este caso vamos a tomar el método presentarse y vamos a proceder a que en estudiante y docente se realice de forma distinta, dado que el estudiante podrá presentarse hablando de su matrícula y el docente podrá presentarse hablando de su facultad y de la asignatura que está impartiendo. Para entender un poco mejor esta parte del polimorfismo, les traigo esta figura donde vemos que tenemos figuras geométricas, las cuales heredan de una clase padre que podríamos denominar figura geométrica. Esta clase padre tiene un método que se denomina calcular perímetro. Para cada figura geométrica nosotros vamos a necesitar calcular su perímetro. Pero dado que las figuras geométricas tienen diferentes formas, como lo vemos aquí, cada una de ellas tendrá formas distintas al momento de realizar este procedimiento. Entonces vemos que por medio del polimorfismo podremos heredar de la clase principal. Sin embargo, cuando vayamos a realizar el comportamiento o a programar el método o función, tendremos que hacerlo diferente para cada una de las clases hijas, las cuales adoptan o heredan este método de la clase padre. Veámoslo en NetBeans, cómo lo vamos a realizar. Entonces nos vamos a la herramienta de NetBeans. Recordamos aquí nuevamente nuestro ejercicio. Este ejercicio lo recordamos que tenemos 4 clases: docente, el ejercicio principal, estudiante y persona. Entonces vamos a proceder primero a irnos a la clase persona. En la clase persona, que es la clase papá de las otras dos, de estudiante y docente, recordemos que tenemos este método. Y este método nos dice que cuando se presenta nos dice: mucho gusto, mi nombre es, dice el nombre del estudiante o docente o persona, y mi identificación es, y dice la identificación de dicha persona. Nos vamos a la clase estudiante, la cual recordemos que hereda de persona, y lo que vamos a hacer es que en esta clase no tenemos el método que se llama presentarse. Vamos a escribir la notación override porque vamos a sobreescribir un método que tenemos en la clase padre. Ponemos por aquí public void presentarse y procedemos a reescribir este método. Entonces acá lo que voy a hacer es que trataré de presentarme igual que acá, que en la persona, ¿sí? Voy a tomar el método, voy a copiarlo para evitar errores de sintaxis y de escritura. Y por acá voy a decir mi nombre es. Recuerden que para obtener el nombre tendré que utilizar el método getNombre. Mi identificación, voy a colocar una coma, mi identificación es, utilizamos el método para obtener la identificación, y mi número de matrícula es
y concatenamos la matrícula del estudiante. Entonces, aquí vamos a tener una forma de que el estudiante se presentará ante un público. Podemos modificarlo por completo, es decir, podemos utilizar palabras distintas, como por ejemplo, mucho gusto, podemos decir hola a todos, quitamos el mucho gusto, mi nombre es, y de esta manera el estudiante hará un proceso completamente distinto al de una persona. Aunque aún estamos realizando métodos que solamente están imprimiendo, porque lo que estoy tratando de explicar es la parte conceptual de cómo se utilizan estos pilares en la programación, ¿sí? Porque vemos que tenemos tres métodos que muestran la información, como el toString, que lo hace de una determinada forma. Tenemos por acá uno que se llama mostrar matrícula, que lo único que hace es decir el nombre del estudiante para conocer su matrícula, pero este presentarse de forma obligatoria debe decir los datos o los tres datos que él tiene. Entonces tenemos hasta el momento tres métodos que nos muestran la información del estudiante, pero de diferente manera. Nos vamos a la parte del docente. Vamos a observar también que el docente como tal también hereda de la clase persona, como lo habíamos visto en los episodios de herencia. Si no los has visto, te recomiendo que los veas. Iremos entonces aquí debajo y haremos el mismo proceso. Vamos a sobreescribir el método presentarse de la persona. Entonces, colocamos la anotación override. Aquí tengo copiado y pegado el método de la persona. Voy a ponerlo un poco más pequeño para que ustedes lo puedan ver mejor. Y aquí tendré que obtener la información igual que lo hice cuando lo hice con el estudiante. Entonces acá podemos decir, bueno, acá podemos decir jóvenes, mi nombre es, el nombre, me identifico, con el número, dice el número, acá sería, en este caso, get identificación, y adicional a esto, vamos a mostrar la facultad pertenezco a la facultad, mencionamos la facultad, y seré su docente y colocamos la asignatura. Entonces vemos acá que el docente, al igual que en estudiante, tenemos unos métodos que ya muestran una determinada información del docente. Sin embargo, acá en presentarse, él va a realizar todo el proceso, porque acá solamente mostraba la facultad. Acá nos dice, jóvenes, mi nombre es, el nombre del docente, me identifico con X identificación, pertenezco a la facultad como tal, y seré su docente de la asignatura X. Una vez ya hemos codificado los métodos que heredamos de nuestro padre y los hemos eh, sobrescrito para poder comportarse como queremos que se comporte la subclase, la clase derivada o la clase hija, lo siguiente que haremos será revisar donde estamos implementando o donde estamos instanciando esos objetos. Recordemos que acá en el ejercicio principal del main yo había creado un docente, había creado un estudiante. Bueno, este estudiante lo habíamos creado con un fin, que era para poder agregar la información de ese estudiante a este vector, donde vamos a tener una lista de estudiantes. Ahí donde vamos a crear, donde tenemos la lista del estudiante. Y en la parte de abajo ya habíamos hecho los procesos en cada uno de los cases. Entonces, veamos, ¿en qué consiste el polimorfismo? Básicamente consiste en lo siguiente. Yo puedo decir aquí, donde estoy creando el docente, y decir que este docente es una persona. Es decir, en vez de crear un docente, le digo que es una persona. Esta persona
que estoy creando, el objeto es docente, y acá le digo que va a crearse, se va a instanciar ese objeto, aunque es una persona, se va a instanciar con las propiedades de un docente, es decir, esa persona está actuando como un docente. Ahí es donde viene la palabra polimorfismo. Igualmente haré aquí con los estudiantes. En vez de crear una lista o un vector de estudiantes, de tipo estudiante, como lo tengo aquí mencionado, voy a decirle que no va a ser una lista de estudiantes, sino una lista de personas. Y ahora en este vector voy a poder no solo almacenar estudiantes, sino que también, si yo quiero, almaceno personas y almaceno docentes, porque los docentes heredan de personas. O sea, se vuelve un poco más general el proceso. Perdón, ahí coloqué, voy a darle control Z, disculpen allí. Persona va aquí, porque estoy hablando del vector, ¿listo? Del vector. Entonces aquí le estoy diciendo, en esta lista vector, denominado estudiantes, como voy a poder almacenar son personas, yo podría almacenar un docente si quiero, o podría almacenar un estudiante, o podría almacenar una persona, porque estamos describiéndolo de forma más general. Veamos el ejemplo para que ustedes lo puedan comprender un poco mejor. Entonces miren lo que sucede acá. Cuando comienzo a agregar la información del docente, la clase persona efectivamente puedo agregar un nombre, puedo agregar una identificación, porque en la clase persona están identificados esos dos parámetros o esas dos variables o características. Sin embargo, en la clase docente como tal, no tengo el método de facultad ni tengo el método de asignatura para poder agregarlo. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Pues aquí lo que tocaría es hacer algo que se conoce como casting, es decir, forzar a que esa persona se convierta de un todo en un docente. Esto lo hago antecolocando la palabra docente, que es el nombre de mi clase, esta que tengo acá. O sea, le estoy diciendo, necesito que te fuerces a transformar este docente en un docente, este docente que está aquí, en un docente realmente. Ahora, para que no aparezca el error, yo debo asociar, o sea, debo primero garantizar que se transforme en un docente antes de aplicar el método. Entonces, primero se resuelve los paréntesis. Es decir, él primero toma este docente, que es una persona, porque arriba dijimos que era una persona, y lo transforma completamente en un docente. Y una vez él hace esa transformación completa en este paréntesis, ahora sí puedo hacer abstracción o tomar el método de identificación. Lo mismo podré hacer acá. Entonces acá le digo lo mismo, bueno, este docente vamos a forzarlo a que se transforme por completo en un docente y puedo asignarle la facultad. Muy bien. Ah, bueno, aquí en identificación no era necesario, ahí me equivoqué. Bueno, acá es donde hacemos el del docente. Tenemos que forzarlo es donde los métodos no los tiene la clase persona. Es decir, este paso de arriba podríamos omitirlo, dado que identificación sí lo tiene la clase persona. ¿Sí? Recuerden que identificación y nombre están en la clase persona. Estos dos están en la clase persona. Es aquí donde tengo que forzar. Muy bien. Con estudiantes, nos vamos acá. Vemos que en estudiante procedemos a agregar la información del estudiante. Aquí agregamos toda la información, dado que el estudiante primero lo estoy agregando a un estudiante normal, porque recuerden que yo tengo dos variables, una que llamé estudiante, que es un estudiante único, y un vector que llamé estudiantes, con S. Este vector que llamé estudiante es la lista de estudiantes. Como aquí puedo guardar personas y el estudiante es una persona, él lo está almacenando. Y como estudiante es de tipo estudiante, pues puedo utilizar el método set sin hacer ningún tipo de transformación. Veamos de qué les estoy hablando. Les estoy hablando de esta parte aquí.
El estudiante sin plural realmente es un estudiante. Mírenlo aquí. Por eso puedo utilizar el método setMatrícula. Pero el vector de estudiante, que es este que tengo aquí, es de tipo persona. Pero como los estudiantes son personas, puedo almacenarlo allí. Así que ahí no va a haber ningún problema. Por eso se hace el proceso de ingreso normal. Pero cuando vamos a hacer la impresión, les estoy diciendo que esos estudiantes los voy a guardar en un estudiante. Eso no es posible a menos que yo fuerce que esas personas se transformen en estudiantes. Por eso me está saliendo este error. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es forzarlo acá. Recuerden, le coloco entre paréntesis el tipo de dato que yo quiero que él se transforme, en este caso en estudiante. Yo quiero que, y acá le digo persona. Entonces le estoy diciendo esto. Aquí dentro yo tengo son estudiantes. ¿Sí? Aquí dentro, perdón, aquí dentro yo tengo son personas. En el vector estudiante yo tengo son personas. Así que yo necesito que acá, en esta parte, se vaya almacenando son personas. Pero al momento de imprimirlo, yo quiero que imprima estudiantes. Veamos estos cambios que hice, cómo se comportan, para tratar de ir entendiendo un poco mejor. Entonces coloco un curso aquí, pongamos ingeniería, decimos, agreguemos la información del docente, entonces colocamos acá David, 1, 2, 3, pertenece a la Facultad de Ciencias Básicas y la asignatura es programación. Ahora vamos a digitar unos estudiantes, le damos acá en estudiante y vamos a decir que vamos a digitar 3 estudiantes. Entonces, el primer estudiante, el nombre, habíamos colocado en el episodio pasado el nombre de Sara, identificación 456, matrícula 456, el nombre, aquí habíamos colocado Mario 567, 567, y el último habíamos colocado Pedro, vamos a colocarle 789, 789. Al momento de imprimir la información, vemos que el programa no ha sufrido cambios. Miren que aquí tenemos la información del docente completa, dado que hice que se transformaran los datos. Y acá también, como yo antes de imprimir le estoy diciendo que imprima, sea estudiantes, ¿sí? Al momento de imprimir, recuerden que estoy haciendo el casting y estoy obligando a que se transformen a estudiantes. Él me imprime toda la información. Aunque lo que yo tengo acá son, vamos a salirnos acá, aunque lo que yo tengo acá son personas, ¿sí? Aunque lo que yo tengo guardado en este vector son personas y E es una persona, cuando estoy haciendo el proceso de impresión le estoy diciendo que se transforme en un estudiante. Pero ¿qué pasa si yo no le digo que se transforme en un estudiante? Veamos cómo se comporta el programa. O sea, yo puedo también no hacerle casting aquí y decirle que en este caso me imprima las personas que tengo en mi vector. Entonces le doy aquí, ejecutar. Voy a nuevamente aquí a decirle ingeniería. Le digo por acá docente, David, identificación, facultad básica, programación. Y pasamos a los estudiantes, nuevamente 3 estudiantes, perdón, y mostré por la información. Pasamos a los estudiantes, 3 estudiantes, para mantener siempre el ejemplo, que no tengamos ejemplos diferentes. Tenemos ahí a los estudiantes que siempre han matriculado. Ahí agrego toda la información de esos estudiantes. Cuando le doy mostrar información, acá, miren que sigue apareciéndome la información completa, aunque en este caso, como lo que estoy guardando en el vector es un tipo de dato estudiante, miren que acá me sigue mostrando los datos de ese estudiante, ¿sí? Me está mostrando, es decir, el programa tiene la capacidad de mostrarme los datos de los estudiantes que yo tengo
guardados en el vector de persona. ¿Por qué me está mostrando también la matrícula? Porque recuerden que cuando yo guardo aquí en este vector de persona, estoy guardando es un estudiante, ¿sí? Un estudiante. Bueno, entonces ya tenemos una primera parte explicada de lo que es el polimorfismo, donde estamos observando que podemos tener objetos de una determinada clase, como lo es la clase persona, pero que al momento de nosotros instanciar esos objetos, podemos instanciarlo como docentes, como lo dice acá, o sea, como una clase hija, como docente, pero cuando hago este proceso de esta manera, si quiero utilizar los métodos, eh, si quiero utilizar los métodos del docente, tengo que proceder a hacer el casting que vimos acá debajo, ¿sí? Tengo que hacer este casting porque una persona normal no tiene facultad ni asignatura. Y cuando tenemos también una persona o varias personas, porque aquí tenemos es un vector, varias personas, dado que esas personas pueden ser estudiantes, yo puedo crear un estudiante, como lo vemos aquí, un estudiante lo puedo crear y ese estudiante agregarlo a ese vector, a esa lista de personas. Y vemos que se comporta como un estudiante, por lo que podemos observar al momento de hacer la impresión acá. O sea, independientemente yo aquí esté imprimiendo una persona con el casting o no, vemos que nos muestra la información completa de esa persona, en este caso como estudiante. Como para no dejarlo solamente en el texto que estoy diciendo, lo que quiero decir es que en vez de ingresar en este toString, porque si yo me voy acá al ejercicio, yo le estoy diciendo, imprímeme, que es una persona, y él tiene la facultad, Java tiene la facultad desde la máquina virtual de, en vez de imprimirme este toString donde solamente menciono nombre e identificación, me está imprimiendo el toString de estudiante, donde muestro nombre, identificación y matrícula, porque recuerden que dentro de este vector yo agregué fueron estudiantes. Esto como una primera explicación del polimorfismo, quería que lo observaran de esta manera. Voy a cerrar el video aquí para no hacerlo tan extenso. En el siguiente episodio seguiré mostrando qué otras propiedades o qué otras características nos puede dar este pilar de la programación orientada a objetos. Lo espero en un próximo episodio, así que no olviden suscribirse al canal, no olviden activar las notificaciones y no olviden dejarme su comentario y un me gusta. Hasta la próxima.